Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los multiplicadores de Lagrange. Este capítulo va a tratar o está dentro del tema de extremos condicionados. Nuestro objetivo va a ser calcular máximos y mínimos, absolutos o locales, eso ya lo veremos, de funciones, pero no de funciones cualesquiera, sino de funciones que están sometidas a restricciones o a ligaduras, que también se llama. Entonces, para que esto no quede demasiado abstracto, pues os voy a contar qué interpretación tiene esto en la física. Entonces, las funciones que nosotros vamos a tratar en este tema, en física suelen ser potenciales, o sea, campos de funciones escalares que representan la energía potencial o el potencial, que es lo mismo, salvo que está dividido por la unidad de carga. Pues estas funciones escalares van a representar el campo del potencial, donde a cada punto de nuestro espacio pues, se le va a asignar un número, que es la energía potencial dividida por unidad de carga en esa zona. Entonces, cuando nosotros queremos someter, por ejemplo, a una partícula que se esté moviendo a una restricción, como puede ser decir que metemos una partícula en un tubo, entonces no va a poder moverse libremente por todo ese espacio donde está la función potencial, sino que la partícula va a tomar ciertos valores de ese potencial que van a ser los que coincidan en la zona que tiene ella restringida al movimiento. Entonces, nos interesará calcular si en esa zona restringida pues nuestra partícula alcanza un máximo del potencial que se interpreta como un equilibrio inestable o un mínimo del potencial que se interpreta luego como un equilibrio estable, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, después de esta introducción, para que más o menos entendamos qué significa o podamos tener la imagen de qué significa esto, pues vamos a ir adentrándonos ya en el capítulo en sí y vamos a ir comentando pues una serie de cositas previas. La primera es que vamos a tener una función. En este caso, pues vamos a poner una función que vaya de R2 a R para hacerlo fácil. Y luego vamos a tener la ligadura o la restricción, donde esta ligadura se interpreta también como otra función, pues en este caso vamos a ponerlo también que va a ir de R2 a R. Vale. Entonces también nos va a interesar definir las curvas de nivel, pues en concreto las de la función f, que ya sabemos que esto es coger nuestra función, pues como en este caso hemos dicho que va de R2 a R, pues será una función de x y de y, y lo que consiste es en hacer constante la variable dependiente, que en este caso sería la z. ¿Vale? O sea, todo esto ya lo hemos visto en capítulos pasados, por lo tanto no voy a detenerme mucho en comentarlo ahora. Y luego nos va a interesar, respecto a la ligadura, una única curva de nivel. Entonces a esta, pues vamos a, como solo es una la que nos interesa, pues vamos a decir que la función g, que va a ser también una función de x y de y, pues esta le damos el valor, pues por ejemplo, el valor c, ¿vale? Entonces, ¿por qué de la función f nos interesan todas las curvas de nivel y de la función g solo una? Bueno, pues porque esta curva de nivel que nos interesa de la función g es lo que va a ser en realidad la ligadura, ¿vale? Lo que pasa que generalmente se le suele llamar la ligadura a la función completa, ¿vale? No solo una de las curvas de nivel, porque luego, esto ya lo voy a explicar durante el desarrollo del capítulo, pero luego cuando tengamos que calcular el gradiente de la función g, pues si la función g es esta directamente, o sea, la función g puesta de esta forma, se entiende como g de x y, si nos llevamos la c al otro lado, igual a 0. Y esto no es una función de dos variables, ¿vale? O sea, no tenemos una función z definida como g de x y de y, sino que aquí lo que tenemos es una función de una variable puesta de forma implícita. O sea, esto
aquí podríamos despejar, bueno, podríamos o no, pero generalmente se va a poder despejar la y tener que la y es lo que va a ser una función de x, ¿vale? Entonces, como digo, ahora lo iré comentando poco a poco, pero es más que nada, es un tecnicismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a definir la función f, pues vamos a utilizar la que llevamos usando en todos los capítulos de esta lista de reproducción, que es el paraboloide invertido, o sea, menos x al cuadrado menos y al cuadrado más una constante, pues vamos a poner un 4, por ejemplo, y luego pues vamos a usar como ligadura la función g, que la vamos a definir como x más y, ¿vale? Entonces, repito, esta función sí que es un objeto, o sea, su grafo es un objeto bidimensional en un espacio de R3, igual que la función f es una superficie parabólica invertida en un espacio de R3. Y ahora, cuando hagamos la curva de nivel, pues comentaré todo lo que he dicho, ¿vale? Así que, pues vamos a dibujar el grafo de estas dos funciones. Vale, aquí tenemos de momento solo he graficado la función f, ¿vale? Que es este paraboloide. Como os digo, esto está en un espacio de R3. Y esto de aquí a la derecha son las curvas de nivel del paraboloide, pues esto está en el dominio de la función, o sea, en el plano xy. Por lo tanto, esto es R2. A ver por dónde lo pongo que no me moleste luego mucho. Pues por aquí, por ejemplo. Vale. Esto es R2. Vale. Entonces, este punto de aquí del origen, pues correspondería, pues, por ejemplo, a la curva de nivel z sub 4, porque al igualar la función a un 4, pues veis que si yo cojo la función y lo igualo a 4, que correspondería a cortar al paraboloide, a esta superficie, con un plano a la altura z igual a 4, ¿vale? Entonces veis que se cancelan estos 4 y nos queda, cambiando el signo, pues x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Entonces esto lo que es una circunferencia de radio 0. De hecho, esto x e y, con esta condición, esto solo nos puede dar x igual a 0 y igual a 0, porque al estar elevados al cuadrado, daos cuenta que van a ser números positivos y la única forma de que dos números positivos sumándose den 0 es que cada uno de ellos sea 0 individualmente. Por lo tanto, la curva de nivel z igual a 4 o z sub 4 nos está dando el punto x0 y 0, que es el origen, ¿vale? Luego, si vamos dando valores a distintos de 4, por ejemplo, pues nos irán dando circunferencias con un radio, pues el que sea. Pues, por ejemplo, esta primera de aquí, pues diremos que esta será z sub 3, esta de aquí z sub 2, esta de aquí z sub 1, ¿vale? Y así, pues, todas las que queramos dibujar. Entonces, estas curvas de nivel en el grafo NR3 del paraboloide, pues vienen a ser estas curvas, que son igual circunferencias, correspondiente a la intersección de planos paralelos al plano XY a una cierta altura Z, la que sea. Entonces voy a dibujar aquí unas cuantas curvas de nivel también. Vale, y ahora es donde viene la interpretación que yo os decía de la función pues eso, de si la interpretamos como una función de dos variables o como una función de una variable puesta de forma implícita. Vale. Generalmente, o sea, se toma la función de dos variables, pues por ejemplo esto nos está representando pues un plano, imaginad que está, pues yo qué sé, puesto más o menos así, en el mismo espacio R3. Entonces, al cortar este plano con otro plano paralelo al XY a una altura Z, pues lo que nos va a dar es una recta, o sea, pues por ejemplo, una por aquí. A ver, voy a hacerlo en otro color que se vea mejor. Pues por ejemplo, por aquí.
Entonces, es esta recta la que luego proyectada en el plano XY es nuestra ligadura, es nuestra restricción, que es esta función de aquí. Así que tenemos esta forma de interpretarlo, o también decir que lo que tenemos es un objeto bidimensional también en este espacio R3, que es esta función g de xy igual a c, donde esto lo que va a representar es un plano, pero puesto de esta forma, donde todos los puntos de ese plano van a ser, van a tener esta condición. Por ser una función implícita de dos variables, esto quiere decir que la y podemos ponerla en función de la x. Por lo tanto, vamos a tener x, una función de x que va a ser la variable y, que al estar puesto de forma implícita será dependiente, y como no aparece la z por ningún lado, pues la z va a ser también una variable independiente, pero en este caso, al no ser z función de las otras, pues esto lo que quiere decir es que vamos a tener un plano de esta forma, cortando, o sea, no cortando, sino abarcando todo el eje z, ¿vale? Cuando tenemos funciones de este tipo, pues se extienden a lo largo de todo el eje z. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el gradiente o curvas de nivel de este plano, pues todas las curvas de nivel son la misma proyectadas en el plano XY, porque si yo corto un plano que es paralelo al eje z, pues me irá dando la misma recta todo el rato, ¿vale? Esa recta va a ser g de xy igual a c, o sea, estará proyectada, pues, por ejemplo, aquí, pues más o menos por aquí, ¿vale? Esta recta luego se extenderá indefinidamente. Y el tecnicismo que os decía, pues es que a la hora de hacer el gradiente de esta función, la función, o sea, no puede haber gradiente, porque además al estar igualada a una constante, si yo hago el gradiente a ambos lados del igual de esta función, pues al hacer las derivadas de una constante, esto va a dar cero, el vector cero. Entonces eso es una inconsistencia y de hecho aquí se traduce en que el gradiente, en vez de apuntar, pues por ejemplo esta curva cuando la tengamos puesta en el dominio, o sea, pues más o menos vendrá por aquí, esta será la función g de xy igual a c, pues cuando queramos calcular el gradiente no va a ser un vector que pertenezca a R2, en concreto pues saldría el vector 0 y eso no es lo que nosotros nos va a interesar. Además corresponde a que, claro, como la función crece indefinidamente a lo largo del eje z, porque es paralela al eje z, significaría que el gradiente sería un vector perpendicular al plano xy. Entonces, como eso es una inconsistencia, pues se define la ligadura de esta forma en la que este objeto es el primero que he puesto, es un plano inclinado, entonces nosotros lo que nos quedamos es con una única curva de nivel y cuando calculemos el gradiente, pues claro, el gradiente pues pertenecerá al plano XY y apuntará en una dirección que será en la que cuando vayamos cortando a ese plano inclinado en R3, pues nos vaya dando la dirección en la que Z va tomando valores positivos más altos, ¿vale? Entonces tenemos las dos opciones de interpretar la ligadura. De esa forma o de esta, pero sabiendo que cuando hagamos el gradiente, en realidad salvamos esta inconsistencia diciendo que la ligadura es una función multivariable, o sea, una función z que depende de xy, o en este caso g que depende de xy, igual a la forma que tenga, de la cual sí que se puede calcular el gradiente y no va a ser distinto de cero, que es lo que ocurre si lo calculamos con la función implícita de dos variables igualadas a una constante. Que traducido a este lenguaje vectorial que he puesto aquí arriba, que es para esta función, pues para esta lo que sería es una x, una y luego una función aquí, en concreto es g,
g que depende de x y de y, ¿vale? Bueno, entonces vamos a señalar que aquí esta es la función g de xy igual a c también, ¿vale? Entonces, aquí lo que primero se nos ocurre es que si lo que nosotros queremos es entender la función g como una restricción en el dominio, como lo que os hablaba al principio de, pues imagina que tenemos una partícula en R2, que es donde vivimos, que solo puede moverse a lo largo de esta recta. Entonces, y en este caso las curvas de nivel de z pues son todas las líneas que tienen el mismo valor para la energía potencial, ¿vale? Pues nos interesa saber en qué zona de toda esta recta de rosa alcanzamos un valor máximo para el potencial o un valor mínimo. Entonces, aquí, pues pensando un poco, lo primero que se nos podría ocurrir es que lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y eso pues nos da un sistema compatible indeterminado. O sea, vamos a ponerlo, tendremos, si llamamos a la función de xy como z y nos llevamos todo al otro lado para simplemente comodidad de trabajar con signos positivos, pues tendremos x al cuadrado más y al cuadrado más z menos 4 igual a 0. Y luego con la otra función, pues lo que vamos a tener es, claro, lo que pasa es que la otra función, al ser ya la ligadura, tenemos que coger la que está igualada a c, o sea, la curva de nivel. Entonces esta es x más y igualado a un número, pues yo qué sé, pues le voy a poner esta c, voy a decir que es un 2. Entonces, al llevarla para el otro lado, pues quedará como menos 2 igual a 0. Vale. Entonces, aquí tenemos un sistema que claramente va a ser un sistema compatible indeterminado porque tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas y la solución a este sistema pues claramente va a ser la intersección de este plano que hemos dibujado aquí, paralelo al eje z, con nuestro paraboloide. Y esa intersección nos da esta curva de aquí, donde si queremos, pues podemos llamarla, pues por ejemplo, con una C así caligráfica, ¿vale? Entonces podemos solucionar este sistema pues parametrizando primero la x, pues decimos que x la definimos como, pues por ejemplo, como t, ¿vale? Entonces aquí despejamos la y, nos va a quedar 2 menos x, pero x es t, o sea, 2 menos t, y luego pues sustituimos la x y la y y despejamos la z arriba, entonces nos va a quedar pues z igual a menos x al cuadrado, que va a ser menos t al cuadrado, a menos y al cuadrado, que y es 2 menos t al cuadrado, y un más 4. Vale. Entonces aquí pues tenemos menos t al cuadrado, aquí hacemos el binomio al cuadrado, pues menos cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo y más, por este signo menos, el doble del primero por el segundo, o sea 4t. Y luego un más 4. Vale. Entonces aquí vemos que estos 4 se nos van a cancelar y nos queda menos 2t al cuadrado más 4t. Vale, y esta es nuestra z. Z igual a menos 2t al cuadrado más 4t. Muy bien. Entonces, esta solución lo que nos está dando es la curva que yo he pintado de color rojo y que he llamado con una C caligráfica. O sea, esto es la curva C de t, que depende del parámetro t. Vale. Entonces, lo que está claro es que esta curva lo que representa son todos los valores de la función f sometidos a la restricción de que solo le estamos metiendo valores a la x y a la y correspondientes a los puntos que son la recta de color rosa.
o sea, a estar aquí en el dominio. Entonces, ¿cómo podremos calcular si esta curva alcanza un máximo o un mínimo en el recorrido de la restricción del dominio? Pues bueno, aquí en el dibujo está claro que lo que va a alcanzar es un máximo en este punto de aquí, más o menos, este punto que estoy pintando en amarillo. Pero bueno, eso nosotros en principio, analizando una función que sea un poco más complicada, no lo podríamos saber a priori. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues lo que tendríamos que hacer es, pues, coger z, derivarlo respecto al parámetro e igualarlo a 0. Entonces estaríamos encontrando los extremos a lo largo de esta curva de color rojo. Eso sería una posible interpretación. También existe otra, que es decir, bueno, si lo que tenemos es la restricción del dominio, que es una función implícita, ¿vale? O sea, son dos variables, una función de dos variables igualada a 0, porque, bueno, aunque esté igualada a una constante, yo puedo llevar una constante al otro lado y que la absorba la función, y esto es g de x y igual a 0, ¿vale? Entonces, la y depende de la x, en este caso, pues, si antes he dicho que le dábamos un valor 2 a c, pues si tengo aquí x más y igual a 2, yo despejo y lo que tengo es menos x más 2, que es una recta con pendiente 1 negativa y que corta a la y en el 2, pues más o menos como la recta esta que he dibujado. Veis que tiene más o menos pendiente 1 negativa, o sea, la función decrece, y corta a la y, pues más o menos, o sea, pues por aquí decimos que este es el 2 en la y, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es parametrizar esta curva, o sea, esta recta en el plano XY. Podemos decir que vamos a llamar a esta curva rosa, pues la función gamma de lambda, y esto pues va a ser decir que a la x le damos el valor que nos dé la gana, porque la que depende, la variable que es dependiente es la y, por lo tanto parametrizamos la x como lambda, que es lo más fácil, y luego ya la y pues viene determinada por la dependencia que tiene de la x. En este caso era pues 2 o menos lambda menos x más 2. Como la x es lambda, pues menos lambda más 2. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la composición de f, de la función f con esta curva. Esto es algo que hicimos en el capítulo pasado, que cuando queríamos encontrar los extremos, ya sean locales o absolutos, de una función que no tiene extremos. Pues, por ejemplo, una función que en una coordenada sí que pueda tener un extremo, pero en la otra coordenada pues sea, por ejemplo, una función creciente o decreciente. Entonces ahí no va a haber extremos absolutos, sino que va a haber extremos locales. Esa localidad la va a dar la restricción que nosotros tengamos en el dominio. Pues, por ejemplo, si en vez de decir que tenemos el dominio que sea todo R2, pues que sea un conjunto un subconjunto de R2 que le llamemos como queramos, ¿vale? Esto os recomiendo que veáis el capítulo anterior, que es el de extremos, ¿vale? El de máximos, mínimos y puntos de silla. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que quiero calcular el mínimo de la función f con una restricción en el dominio que sea, pues, por ejemplo, que no abarquemos más, o sea, de la curva de nivel z1, pues significa que no le podremos dar valores a la x y la y fuera de toda esta circunferencia que tiene z, que es la curva de nivel z1. Entonces, eso lo que hicimos en el capítulo pasado es parametrizar esta curva, que va a ser la frontera del conjunto dominio nuestro, y componerla con la función y luego hacer la derivada e igualarlo a 0, ¿vale? Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Estamos parametrizando nuestra ligadura, o sea, nuestra recta rosa, y la estamos componiendo con la función
Entonces, luego, al hacer la derivada e igualarlo a 0, pues estaremos calculando los máximos o los mínimos que tenga la función g a lo largo de la restricción que le estamos dando o los valores que le estamos restringiendo a comer, los valores x, y en el dominio, ¿vale? Entonces, esto, al componerlo, pues será f de gamma de lambda, donde gamma es un vector perteneciente a R2, lo que pasa es que cuando son curvas no se le suele poner aquí la rayita, ¿vale? Pero si queréis, pues bueno, se la ponemos para que entendamos que nosotros solo podemos darle de comer a f vectores de R2. Entonces esto será sustituir en la x de la función f lambda y en la y menos lambda más 2. Pero si lo hacéis, pues vais a ver que vamos a obtener el mismo valor para la función que hemos obtenido aquí para la z cuando lo hemos parametrizado en t, pues el sistema este de arriba compatible indeterminado. Entonces esto nos va a quedar menos 2 lambda al cuadrado más 4 lambda. Y a esta función, o sea, a la función f compuesta con la curva gamma, pues vamos a llamarlo h de lambda, ¿vale? Donde ahora h de lambda, o la función h, se define como una función de r a r, porque solo le metemos una variable que es lambda y nos devuelve un número. Entonces, aunque me esté extendiendo, es que quiero que quede claro que entendáis que lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con los multiplicadores de Lagrange, pero que es un método para encontrar máximos y mínimos sometidos de funciones sometidas a restricciones, a ligaduras. Porque ahora nos vamos a encontrar una situación en la que no podamos hacer esto que estamos haciendo y esa es la motivación para inventar los multiplicadores de Lagrange. O sea, lo que quiero es que entendáis que esto no se levanta en Lagrange una mañana y dice, oh, voy a inventarme los multiplicadores de Lagrange porque me aburro, ¿vale? Sino que esto tiene un motivo que es dar solución a un problema. Entonces, estos dos métodos que os estaba contando pues son equivalentes o parametrizar la solución compatible indeterminada del sistema, hacer la derivada de z respecto a t e igualarlo a 0, o parametrizar la curva que es la restricción y componerla con la función f. Entonces igual, o sea, nosotros a eso le hemos llamado h de lambda, pues ahora derivamos h y lo igualamos a 0 y veremos si encontramos algo. Bueno, pues h igualado a 0, o sea, perdón, h' igualado a 0, que es la derivada de la función h, pues derivaremos esto respecto a lambda, pues esto será menos 4 lambda más 4, igual a 0. Si despejamos aquí lambda, pues nos va a quedar que lambda toma valor 1. Entonces, para un lambda igual a 1, ¿qué puntos, o sea, qué punto nos da en nuestro espacio R3 correspondiente a un extremo? Pues veremos ahora, tendremos que la x, pues la x nosotros dijimos que era igual a lambda aquí, por lo tanto, si lambda es 1, pues x es 1. La y es menos lambda más 2, o sea, menos 1 más 2, que es 1 también. Por lo tanto, la y también es 1. Y la z, pues tendremos que sustituir lambda igual a 1 en nuestra función compuesta, o sea, en h. Entonces, si lo hacemos, pues queda menos 2 por 1 más 4, o sea, 4 menos 2, que es 2. Entonces, este sería el punto correspondiente a un extremo bajo esta restricción, un extremo de la función f. El punto x igual a 1, y igual a 1, z igual a 2, que es este amarillo que yo he pintado. ¿Cómo podemos saber si es un máximo o es un mínimo? Pues cogiendo esta función h, la derivaremos dos veces respecto a lambda y la evaluaremos en el lambda que nos ha dado este punto. Por lo tanto, en lambda igual a 1. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues si derivamos esta función, que era ya la primera derivada, pues 4 va a 0 porque es constante y nos quedaría menos 4.
menos 4, que ya no depende de lambda. Por lo tanto, da igual que lambda valiera 1, que nos ha quedado menos 4, que es menor que 0. Entonces, cuando la segunda derivada evaluada en el punto es negativa, esto lo que es un máximo, ¿vale? O sea, usamos el criterio normal, o sea, el criterio que se usa con funciones de una variable. Por lo tanto, nosotros ahora lo que sabemos es que en el punto 1, 1, 2 de nuestro espacio R3, que es este amarillo, lo que tenemos es un máximo. O sea que la función f restringida a la curva x más y igual a 2, ¿vale? O sea, esta voy a ponerle aquí para que no se me olvide que estoy usando la constante 2, ¿vale? Pues lo que alcanza es un máximo. Vale, pues todo esto está muy bien, pues la pregunta es, ¿para qué necesitamos los multiplicadores de Lagrange? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos una función y una única ligadura, podemos hacer perfectamente este método que yo os acabo de enseñar para encontrar los extremos condicionados, que se llaman. Pero cuando tenemos más de una ligadura, daos cuenta que no podemos hacer esto, porque al tener, imaginaos que tuviéramos otra función, la que fuera, que también una de sus curvas de nivel fuera una restricción, pues ya lo que no podemos es componer la función f con dos curvas a la vez. Podemos componerlo con una y podemos componerlo con otra, pero no podemos componer una función con dos curvas, de forma que nos dé una única solución para todas esas ligaduras, ¿vale? Igual que tampoco podríamos poner un sistema, porque daos cuenta que si añadimos aquí una tercera ecuación que depende de x y de y, ya no nos va a dar una curva, sino que nos va a dar, en todo caso, un punto que no tendría ninguna interpretación con esto que estamos haciendo de los extremos locales, sino que sería un punto en el que se cortan pues, todos los objetos bidimensionales que estemos describiendo en el sistema, ¿vale? Entonces, ahí nace la motivación para inventar los multiplicadores de Lagrange. Cuando tenemos más de una restricción, necesitamos inventarnos algo para poder dar solución al problema de encontrar extremos condicionados. Entonces, vamos a quedarnos con que hemos encontrado esta solución, ¿vale? La de que al parámetro lambda igual a 1 le corresponde este punto que es un máximo, para que veáis que cuando solucionemos el problema con el método de los multiplicadores de Lagrange, pues nos va a dar lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un desarrollo con los multiplicadores de Lagrange con este mismo problema. No voy a complicarlo añadiendo otra ligadura, aunque voy a explicar cuáles son las fórmulas para cuando tenemos más de una, ¿vale? No os preocupéis por eso. Y luego ya, como guinda final del capítulo, pues haré la demostración matemática formal de la condición que nos permite dar solución a los multiplicadores de Lagrange. Bueno, pues esta condición que os digo viene de darse cuenta de lo siguiente, que es decir, que cuando tenemos nuestro espacio de dominio de las funciones f y g, o sea, el plano x, y, pues resulta que la curva de nivel g de x igual a c intersecta con alguna curva de nivel de la función f de forma que en un punto sean una de ellas tangente a la otra, o tangente las dos entre sí respectivamente. O sea, daos cuenta que aquí, en este punto, que voy a llamar, pues, por ejemplo, x sub 0, la curva rosa, la restricción es tangente a la curva de nivel, pues, z sub 3. Entonces, esto, ¿qué condiciones o qué cosas acarrea? Bueno, pues nosotros sabemos que el vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel en cada punto. Pues, por ejemplo, el vector gradiente de la función f en este punto, pues será un vector que venga por aquí apuntando hacia donde z toma valores positivos más altos, que en concreto pues es el centro del punto 0, 0, ¿vale? Entonces, este vector es el gradiente de f en el punto x0, ¿vale? Y que
La curva rosa, al ser también una curva de nivel, su gradiente tiene que ser también en el punto x sub 0 perpendicular a ella. De forma que el gradiente de la función g va a ser paralelo al gradiente de la función f. Entonces yo voy a dibujarlo hacia afuera, ¿vale? Porque en un principio no sabríamos si el vector gradiente de g va apuntando hacia allá o apunta también en la misma dirección que aquí, pero para que el dibujo se vea bien y no encuadrinarlo, pues voy a ponerlo que es paralelo hacia acá, ¿vale? O sea, hacia afuera. Entonces vamos a poner más o menos hacia aquí y este es el gradiente de g. Entonces es aquí lo que yo os decía, que por eso hay dos formas de ver la restricción, porque si yo cojo y digo que esta curva, perdonad que me repita, pero es que es importante que esto quede claro porque pueden surgir preguntas que penséis que os lo estoy contando mal. Entonces, si yo digo que g de x y igual a c, pues digo que esta c es 2. Entonces, lo que tengo es que x más y es igual a 2. Si yo hago el gradiente de la función g, aquí, pues el gradiente de un escalar, cuando yo derive 2 respecto de x y 2 respecto de y lo componga en un vector, pues esto se va a anular y me va a dar el vector 0, 0, ¿vale? Entonces, claro, el vector 0 no es este vector que yo os estoy poniendo que es paralelo al gradiente de la función f. El gradiente de la función f necesitamos entender la función como esta de aquí. Como esta y que nosotros estamos cogiendo una de las curvas de nivel. Entonces, si yo a lo mejor le diera a la función f, en vez de el valor constante 2, le diera el valor constante 8, pues entonces tendría y calculara, o sea, y dibujara esa curva de nivel, pues a lo mejor sería otra que viniera por aquí. Entonces, esta sería la de valor 2, esta la de valor 8, pues el gradiente apunta hacia donde las otras curvas de nivel toman valores más altos, ¿vale? Y esa es la lógica. Porque si lo que entendemos es la restricción como directamente la curva de nivel, pues claro, no tiene sentido calcular el gradiente de una función que os la he puesto antes, que representa una especie de plano paralelo al eje z, porque el gradiente entonces no podría apuntar hacia ningún punto del plano R2, sino que apuntaría en una dirección paralela a z, que es hacia donde toma valores infinitamente altos la función, y eso es inconsistente porque el gradiente vive en el dominio, ¿vale? O sea, es que es importante que se entienda esto bien, ¿vale? Bueno, entonces, con todo esto que estoy contando, pues lo que tenemos es que el gradiente de la función f en el punto x0, al ser paralelo, significa que esta función tiene que ser igual a un valor, vamos a llamarle lambda, donde este lambda no es este lambda, ¿vale? Lo que pasa que es que pues, justo ha coincidido que he parametrizado esta curva antes con lambda, pero este lambda no tiene nada que ver con parametrizar una curva, sino que este lambda son los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Entonces, esto es igual a lambda por el gradiente de la función g evaluada también en el punto x0. O sea, esto lo que quiere decir es que el gradiente de f y el gradiente de g son proporcionales. Ese factor de proporcionalidad es este lambda. Y este lambda son los multiplicadores de Lagrange. Donde en este caso, como solo tenemos una restricción, pues solo hay uno. Pero esto, la forma de escribirlo cuando tenemos más de una ligadura, pues es decir que el resto de curvas de nivel pasará, o sea, de ligadura pasará lo mismo. Pasará que en un punto sean tangentes todas las curvas entre ellas y que todos los gradientes sean proporcionales. Entonces, en ese caso, cuando tenemos más de una ligadura, lo que se dice es que el gradiente de f
pues es igual al sumatorio desde pues igual a 1 hasta n, donde n es el número total de restricciones, de funciones que son ligaduras, y aquí pues tendremos un multiplicador para cada una de esas ligaduras. Pues lambda i por cada función g sub i, perdón, esto no es la función g, sino o sea, el gradiente, ahora sí, el gradiente de la función g sub i evaluada en el punto x0, ¿vale? O sea, cada g sub lo que sea es una restricción, ¿vale? Y cada lambda sub lo que sea es el multiplicador correspondiente a esta restricción. Entonces, ¿qué es en sí el multiplicador? Pues nada, o sea, lo estáis viendo, es un factor de proporcionalidad entre los dos vectores gradientes. Lo que pasa que este parámetro, o sea, bueno, no es un parámetro, o sea, este multiplicador entendido como una incógnita, lo que nos va a hacer es que podamos formar un sistema que sea compatible en determinado y encontrar un punto que va a ser ese punto que corresponde a un extremo condicional. Ahora lo vamos a ver, porque cuando nosotros extendamos esta ecuación de aquí, voy a hacerlo solo con la que es con un multiplicador, pues lo que vamos a tener es el gradiente de f, o sea, derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y, me traigo esto otro al lado izquierdo del igual, menos lambda por el gradiente de g, o sea, gradiente derivada parcial de g respecto de x, derivada parcial de g respecto de y entonces esto tiene que estar igualado al vector 0, ¿vale? O sea, al vector 0, 0. Muy bien, pues organizamos todo esto en un único vector y lo que vamos a tener es en la coordenada x, derivada parcial de f respecto de x, menos lambda, derivada parcial de g respecto de x, y en la coordenada y, pues derivada parcial de f respecto de y, menos lambda, derivada parcial de g respecto de y. Y esto igualado a 0, 0. Por lo tanto, igualamos cada una de las coordenadas a 0 y vamos a tener derivada parcial de f respecto de x menos lambda, derivada parcial de g respecto de y igual a 0 y derivada parcial de f respecto de y menos lambda por derivada parcial de g respecto de y igual a 0. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones que tienen, o sea, tenemos dos ecuaciones y, uy, perdón, y aquí me estoy dando cuenta que he puesto respecto de y me he equivocado, esto es respecto de x. Vale, entonces lo que os decía, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, pero tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos derivadas de x y de y de las funciones, o sea, respecto a x y respecto a y de las funciones f y g, que eso generalmente pues van a dar funciones de x y de y. A lo mejor alguna se va y queda solo la x o solo la y, pero generalmente pues de x y de y. Y con lambda pues tenemos tres incógnitas, x, y lambda. Sin embargo, tenemos dos ecuaciones. Entonces a nosotros lo que nos gustaría es tener una tercera ecuación para poder solucionar este sistema, ¿vale? Ya que como lo que tenemos son derivadas igualadas a 0, esto de alguna manera pues está relacionado con los extremos, ¿vale? Ahora voy a ser más concreto en esto, ¿vale? Pero daos cuenta que, claro, o sea, estos son derivadas igualadas a 0. Esto de momento pinta que vamos por buen camino. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, igual que he hecho aquí antes de seguir con esta ecuación, o sea, ponerla de forma general para un número n de ligaduras, pues este sistema puesto para un número de ligaduras arbitrario queda de la siguiente manera. Esto lo que se pone es la derivada parcial de f respecto de x sub i menos el sumatorio desde, pues vamos a poner k, desde k igual a 1 hasta n de lambda sub k
por la derivada de g sub k, porque habrá n funciones g, ¿vale? Donde las funciones g son las ligaduras, derivado respecto de xy, y esto igual a 0, ¿vale? Entonces, esta ecuación nos da cada una de las ecuaciones del sistema según respecto a qué x sub y estemos derivando, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejarla por aquí a la derecha, y luego ahora ya organizo todo esto un poco, porque lo que queremos es encontrar una tercera ecuación para solucionar este sistema, y lo que se le ocurrió a Lagrange pues fue definir esta función que vamos a ver a continuación, que se le llama con una letra lambda griega, imagino que como es la L en griego, pues de Lagrange, donde esta función lo que va es a depender de x, de y de lambda. Entonces, ¿cómo definimos esta función? Pues vamos a decir que esta función es la función que tenemos original, ¿vale? Menos lambda veces la función g de x, y menos c. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que g de x, y menos c, pues esto es 0, porque es la curva de nivel, esta de aquí. Si nos llevamos la c al otro lado, pues esto es igual a 0. Por lo tanto, si esto de aquí, si esto es 0, significa que en esencia la función lambda, la función de Lagrange, es nuestra función f, ¿vale? Lo que pasa que lo interesante va a ser cuando queramos hacer aquí el gradiente. O sea, cuando hagamos el gradiente a ambos lados del igual, a todo esto, ¿vale? Voy a ponerlo así, entender este corchete como que el gradiente aplica a esta función y al lado derecho del igual también. Entonces, vamos a tener esto, que va a ser primero la derivada respecto a x de la función lambda, voy a ponerla por aquí, derivada respecto a x, pues esto va a ser la derivada respecto a x de f menos lambda por la derivada respecto, bueno, menos la derivada, o sea, aquí al aplicar la derivada respecto a x, como al multiplicar menos lambda este paréntesis, pues menos lambda por menos c es lambda por c, eso es constante, y, bueno, no es que sea constante, sino que como no depende de x, pues al hacer la derivada parcial va a 0, y luego quedaría menos lambda por la función g. Por lo tanto, al hacer la derivada respecto a x de todo esto, pues se queda lambda ahí actuando como constante, porque es una derivada parcial, y queda la parcial respecto a x de g. Y, bueno, claro, se me ha olvidado decir que aquí cuando calculamos el gradiente de todo esto, lo que tenemos es que igualarlo a 0, ¿vale? Porque entonces así lo que estamos es calculando los mínimos y los máximos de la función lambda, ¿vale? Vale, la siguiente ecuación pues será de derivar respecto a y todo esto. Por lo tanto, tenemos derivada de aquí igual a 0, derivada de la función lambda respecto a y, que es derivada de f respecto a y, menos lambda derivada de g respecto a y igual a 0, ¿vale? Te das cuenta que esto es exactamente lo mismo que antes, solo que derivando respecto a la otra coordenada. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que resulta que hemos recuperado en esta ecuación la primera que teníamos en el sistema y en esta otra la segunda que teníamos en el sistema. Pero la función de Lagrange no solo depende de x y de y, sino que depende de lambda. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer la derivada parcial de todo esto respecto a lambda. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Pues derivamos la función lambda respecto a lambda también. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues como f no depende de lambda, pues su derivada parcial va a ir a 0
Y al derivar aquí respecto de lambda, pues lo que nos va a quedar es este paréntesis de aquí, que es lo que va multiplicando a lambda, pero con signo negativo. Nos va a quedar menos g de xy menos c, y todo esto igual a 0. Entonces, bueno, como está igual a 0, este signo negativo y podemos quitarlo y nos queda esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que aquí tenemos una tercera ecuación para añadir aquí al sistema que resulta que es la propia ligadura. O sea, g de x menos c, esto es la restricción que nosotros tenemos, o la ligadura, si lo queréis llamar así. Por lo tanto, esto es maravilloso porque significa que calcular el gradiente de la función de Lagrange, pues la función de Lagrange, como esto de aquí es 0, es en esencia la función f, pero los ceros de su primera derivada, o sea, de aplicar el gradiente sobre esta función, nos va a dar un sistema donde la tercera ecuación es la ligadura. Por lo tanto, todos los ceros de las derivadas de la función de Lagrange van a estar a lo largo de la curva g de xy menos c igual a 0, o g de x igual a c, ¿vale? Así que aquí metemos esta tercera ecuación, que es g de xy menos c igual a 0, y ya tenemos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas que podemos resolver. Y además, no solo eso, sino que la tercera ecuación, al ser la ligadura, condiciona que el resto de ecuaciones están sometidas a ellas. O sea, que todas las ecuaciones tienen que ser ciertas a la vez. O sea que, al ser, repito, la función lambda igual en esencia a la función f, por ser esto 0, cuando calculemos hagamos las primeras derivadas y las igualemos a 0, pues estamos calculando los ceros del gradiente de la función lambda, que son los ceros del gradiente de la función f, pero restringidos a la ligadura. Entonces, voy a copiar la función de Lagrange para el caso de n ligaduras y ya borro esto un poco y lo reorganizo. O sea, la función de Lagrange, que dependerá de un vector x, el que sea, o sea, cuando tengamos funciones que van de Rn a R, pues entonces habrá un número arbitrario de variables, x, y luego un número, vamos a llamar lambda sub i, de ligaduras. Entonces, esta función será igual a la función f de x menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lambda sub i por g sub i de x menos la constante c sub i, que es la curva de nivel de cada una de las funciones que son las restricciones, ¿vale? Entonces, así se definiría la función de Lagrange para un número arbitrario de ligaduras. Borro y continuamos. Vale, aquí he copiado a la derecha las fórmulas para un número n de ligaduras, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar, que nos habíamos quedado con que habíamos encontrado este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces vamos a solucionarlo y esto nos va a dar los ceros del gradiente de f, pero sometidos a la ligadura, porque es la condición de aplicar el gradiente sobre la función de Lagrange, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué nos va dando este sistema. Pues a ver, la derivada de f respecto de x, pues es menos 2x, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos menos 2x y menos lambda por la derivada de g respecto a x, la derivada de g respecto a x es 1. Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos lambda. Y esto igual a 0. Aquí, derivada de f respecto de y, pues esto nos va a dar menos 2y.
Y luego la derivada de g respecto de y es 1 también, pues por menos lambda, y esto igual a 0. Y luego la última, pues es la restricción, pues esto lo que es x más y menos c, que c habíamos dicho que era 2, le habíamos dado ese valor. Por lo tanto, x más y menos, o bueno, igual a 2, ¿vale? Me llevo el menos 2 al otro lado del igual. Entonces, este es el sistema a resolver. Voy a borrar ya este otro porque tenemos la fórmula por aquí arriba y así tengo más espacio para escribir. Entonces, vamos a ello. Este sistema, pues, bueno, podemos resolverlo por el método que nos dé la gana, pues este como es así facilito, pues vamos a hacerlo por reducción por Gauss, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a poner, lo que vamos a hacer es cambiar vamos a poner la última ecuación como si fuera la primera, para que tengamos un 1 de pivote. Entonces vamos a tener 1, 1, 0 y aquí 2. Vale. Luego vamos a tener esta ecuación que tendremos, bueno, como está igual a 0, pues podemos multiplicar por menos 1 y nos quitamos los signos negativos. Pues tenemos entonces un 2 en la x y luego un 1 en lambda. O sea, aquí 0, que es el de la y en lambda un 1 y esto igual a 0. Vale. Y luego esta, pues igual multiplicamos por menos 1 y tenemos un 0 en la x, un 2 en la y y un 1 en lambda, igual a 0 también. Vale. Entonces aquí lo que tenemos es que hacer un 0 aquí ya lo tenemos, o sea que perfecto. Entonces vamos a coger y decir que la fila 2, la nueva fila 2, va a ser la antigua fila 2 menos 2 veces la fila 1. Vale, entonces esto nos va a dar este sistema de aquí. Voy a hacer un copia-pega y borro solo la fila 2. Entonces, 2 menos 2 por 1, 2, pues aquí 0, 0 menos 2, menos 2, 1 menos algo por 0, pues es 1, y luego 0 menos 2 por 2, pues da menos 4. Vale. Y ahora, bueno, como me estoy quedando sin sitio, dejadme que borre este de aquí. Y ahora ya pues se nos ha quedado muy fácil porque vemos que para hacer el siguiente 0, que es este de aquí, pues si sumamos la fila 2 con la fila 3, pues ya lo tenemos. Por lo tanto, decimos que la nueva fila 3 va a ser la fila 3 más la fila 2. Entonces, vamos a tener el mismo sistema. Borro la última fila. Entonces, como es solo sumarla, pues 0 más 0 es 0. Aquí 2 más menos 2 es 0. 1 más 1 es 2. Y 0 más menos 4, pues es menos 4. Vale. Entonces ahora, pues hemos usado el método de reducción por Gauss, pues lo que tenemos es un sistema equivalente al primero. Pues vamos a volver a copiar el sistema. Ahora lo que tenemos es arriba x más y para lambda no hay nada, igual a 2. Aquí tenemos menos 2y más lambda igual a menos 4. Y tenemos que 2 lambda es igual a menos 4. Por lo tanto, aquí ya podemos despejar lambda. Pues nos llevamos este 2 dividiendo y pues nos va a quedar que lambda es menos 2. Vale. Entonces, pues aquí ya solo tenemos que sustituir en la siguiente ecuación, pues vamos a tener menos 2y menos 2 igual a menos 4. Nos llevamos este 2 y nos queda menos 2y es igual a menos 2. Por lo tanto,
y es igual a 1. Entonces, vale, hemos encontrado que y es igual a 1 y ahora pues sustituimos en la primera ecuación. Pues tenemos que x más 1 es igual a 2, por lo tanto x es igual a 1. Muy bien. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez hemos encontrado los valores de x y de y, pues tendríamos que sustituir en nuestra función y ver qué z nos da para estos valores de x y igual a 1. Pero si os dais cuenta, eso ya lo teníamos antes, que cuando le hemos dado x1 e y1, pues z vale 2. Por lo tanto aquí z es igual a 2. Y este punto es el punto que es un extremo condicionado de la función, ¿vale? Que veis que coincide con el punto que hemos calculado antes por una forma más rudimentaria. Y este lambda, pues lo que es el factor de proporcionalidad de los dos gradientes. O sea que veis que, por ejemplo, pues lo hemos pintado bien en el dibujo. El gradiente de la función g, pues es 2 veces el de la función f con el signo cambiado, o sea, apuntando en otra dirección. Así que nos ha quedado perfecto. Vale, pues ahora vamos a solucionar un par de preguntas que puede que nos hayan surgido en todo este desarrollo. La primera es, ¿siempre la restricción cortará alguna curva de nivel de la función en algún punto de forma que sea tangente? O sea, de forma tangencial. Bueno, pues la respuesta es que pues lo más normal es que si es una restricción, este problema ya esté pensado previamente y es que sí. Si nos inventamos el problema, pues puede ser que no. Entonces, ¿cómo sabemos si sí o si no? Pues cuando resolvamos este sistema, si por lo que sea nos da que es un sistema incompatible, ¿vale? Que nos hubiera quedado imaginada aquí en esta última columna, todos ceros igual a un número, eso es un sistema incompatible, pues significa que la restricción no aplica a la función f, ¿vale? Podría pasar, pero lo suyo es que nosotros si queremos restringir a una partícula sometida a un potencial, que es lo que os he dicho que representa luego en física todo esto, pues es que intersecten ambas, o sea, que exista una solución, quiero decir, ¿vale? Si, por ejemplo, hubiera cortado la restricción, hubiera pasado por aquí, pues aquí no hay una curva de nivel de f que yo haya dibujado, pero en realidad sí que la hay. O sea, lo que pasa es que a lo mejor z no sería un número entero, sería un número decimal, pero siempre pasaría una circunferencia por aquí, de tal forma que la habría cortado, ¿vale? Y luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos por el método de los multiplicadores, una vez que hemos encontrado el punto, pues cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? Pues lo que tenemos que hacer es derivar nuestra función respecto a x, luego respecto a y, 2 veces. Entonces ver y sustituir en el punto. Pues en concreto vemos que para nuestra función, cuando derivemos 2 veces respecto de x y derivemos 2 veces respecto de y evaluemos en el punto, o sea, en x1 y 1, o sea, aquí en el 1, 1 y aquí en el 1, 1, lo que vemos es que la segunda derivada respecto a x es menos 2 y aquí la segunda derivada respecto a y es menos 2 también. Como no queda dependencia ni de x ni de y, pues da igual el punto, ¿vale? Pero si apareciera una x o una y, hay que sustituir, ¿vale? Si apareciera aquí una y, pues se sustituye el 1. Si apareciera una x por y, se sustituye el 1, 1, ¿vale? Pues todo esto, lo que nos vayan diciendo las matemáticas. Como no queda dependencia ni de x ni de y, es constante la segunda derivada y aparte es negativa, o sea, es menor que 0, pues lo que tenemos es un máximo en ese punto, ¿vale? Si nos quedara que es mayor que 0 en ambas al sustituir en el punto que nos ha dado, pues significa que lo que tenemos es un mínimo, porque luego al final, o sea, aunque nosotros vayamos por un camino, la función sigue siendo la original. Entonces, según qué
curva o qué curvatura tenga esta superficie en cuestión, la función f, pues nos encontraremos, aun yendo por un camino en concreto, pues o máximos o mínimos y se analizan de esta forma. Podría pasar, no lo sé ahora mismo en concreto, pero si pasara, que a lo mejor en una nos diera un valor en la segunda derivada positivo y en otra negativo, pues lo que tenemos es un punto de silla, ¿vale? Pues significa que la función sometida a las ligaduras, pues lo que tiene es un punto de silla en el punto que nos dé, en el caso de que eso pudiera pasar, porque ahora mismo ni lo sé, ¿vale? Pero pues, si diera eso significa esto. Entonces ya, pues una vez hemos encontrado todas las fórmulas de los multiplicadores de Lagrange y vemos que resolverlo por este método es equivalente a hacerlo por el primero, y no solo eso, sino que es más rápido y más fácil y que aparte nos permite añadir más ligaduras, porque el añadir más ligaduras lo único que va a hacer es que tengamos más ecuaciones con más incógnitas, porque van a aparecer más multiplicadores, pero también van a aparecer más ecuaciones correspondientes a las ligaduras, ¿vale? A cuando derivemos la función de Lagrange respecto a las lambda sub i. Así que esto siempre pues, será un sistema compatible determinado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la demostración matemática formal, porque lo que nosotros hemos hecho aquí al principio ha sido de forma visual, de cómo podemos saber que el gradiente de f es paralelo al gradiente de g o al revés. O sea, la primera condición que nos ha dado para encontrar los multiplicadores de Lagrange, que es esta de aquí. O sea, que en un punto las curvas de nivel de la restricción y de la función sean tangentes. Entonces eso, se hace esa demostración matemática, es lo que vamos a hacer a continuación. Así que voy a borrar todo y vamos con ello, ya para acabar el capítulo. Bueno, pues vamos a comenzar. Esto hay que plantear primero una serie de condiciones o de premisas, que son que sean las funciones f y g funciones tales que van de Rn a R, y vamos a definir, o sea, vamos a poner aquí, y sea S el conjunto de nivel que se llaman con la letra I, el conjunto de nivel I sub C de la función G, o sea, ese es el conjunto de nivel de la función G igual a C, ¿vale? O sea, vamos a definir S como el conjunto de todos los X pertenecientes a Rn, tales que G de X es igual a C, y luego vamos a decir que sea un punto X sub 0 que pertenece a este conjunto de nivel de la función G con valor C, tal que el gradiente de f, pero de f, no de f la función normal, sino de f restringido, a ver, de f restringido a s, ¿vale? O sea, este gradiente de la función evaluado en este punto es igual a 0. O sea, esto lo que estamos aquí imponiendo es, tenemos dos funciones, ¿vale? Una de ellas nos interesa la curva de nivel, en concreto la de la función g, pues la curva de nivel g de x igual a c, ¿vale? Eso hará una curva la que sea. Vale, pues a lo largo de esta curva, lo que estamos diciendo con esto es que hay un punto x0, tal que cuando lo evaluemos en la función f, nos dará un máximo, un mínimo restringido al movimiento a lo largo de esta curva. O sea, simplemente estamos imponiendo lo que en el dibujo de la superficie yo antes había puesto, que es que aunque restringamos un camino a lo largo del cual vamos a darle valores a la función f, esta tomará un mínimo o un máximo en algún momento, ¿vale? Es simplemente lo que estamos aquí suponiendo e imponiendo como condición.
O sea que existe ese máximo o ese mínimo en un punto de la curva S, que es la curva de nivel C de la función g. Vale, entonces ahora lo que decimos es que existe una curva, o sea que tenemos una curva, por ejemplo, parametrizada en T, que está contenida a lo largo del conjunto de nivel S. O sea, ¿esto qué quiere decir? Porque, a ver, ahora me estoy dando cuenta que como yo estoy tratando funciones de dos variables, pues los conjuntos de nivel son curvas. Entonces, claro, el que nosotros digamos que hay una curva contenida en una curva de nivel, la curva de nivel es ella misma, no puede contener una curva dentro de una curva. Lo que pasa que para casos de más dimensiones, cuando tenemos funciones de más variables, los conjuntos de nivel ya no son curvas, sino que son n superficies. O sea, en concreto, n-1 superficies, siendo n la dimensión del espacio de dominio de la función. Entonces, en esas superficies de nivel sí que nosotros podemos definir curvas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tenemos una función de x de y y de z y la definimos sus curvas de nivel como w sub n, pues imaginad que esto hacen, pues yo qué sé, que esta es una curva de nivel, esta es otra, esta de aquí es otra, ¿vale? O sea, esta es W1, esta W2, esta W3. Entonces, en estas superficies de nivel, yo sí que puedo coger y definir una curva gamma parametrizada en T. Por ejemplo, por aquí, ¿vale? Eso es lo que estoy diciendo ahora mismo. Entonces, lo que digo es que esta curva parametrizada en T es tal que cuando su parámetro valga 0, implica que estamos en el punto x sub 0. O sea, x es x sub 0. Esto siempre podemos definirlo nosotros así, ¿vale? Porque el parámetro, pues nosotros podemos hacerlo empezar donde queramos, porque siempre, como mínimo, una de las variables, pues en el caso de dos dimensiones, una de las variables, la parametrización es libre. Entonces, el que nosotros queramos hacer que la x tome un valor, pues es simplemente que nosotros cambiemos la parametrización añadiéndole constantes, pues ahora no me puedo detener a explicar todo esto, pero vamos, que se puede hacer, ¿vale? Entonces, como gamma es una curva que está en S, pues claramente habrá, cuando el parámetro tome un valor, pues el resto de puntos, x, y, z, los que sea, según las dimensiones en las que estemos, pues tomarán un cierto valor que será este x sub 0 que también está contenido en S, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es componer la función g con gamma y derivar respecto al parámetro. O sea, vamos a calcular la derivada de g compuesto con gamma de t respecto a t. Lo que pasa es que g es una curva de nivel. Por lo tanto, o sea, g vale c. Por lo tanto, derivar una constante c respecto de lo que sea, pues esto de aquí da 0, ¿vale? Pero esta derivada, aquí nosotros tenemos que aplicar la regla de la cadena y derivar primero g respecto de x y luego x respecto de t y g respecto de y e y respecto de t. Y esto igual a 0. Esto en el caso de que tuviéramos solo dos variables, lo que vale, bueno, como yo lo estoy poniendo de forma general con n variables, pues dejadme que ponga aquí que esto es x1 más, y pongo puntos suspensivos hasta que lleguemos a la derivada de g respecto de xn, aquí no me olvido, esto es xn, perdón, x1, aquí derivada respecto a xn por la derivada de xn respecto de t. Entonces, aquí podemos separar estos productos en el producto escalar del gradiente
de la función g por la derivada de la curva. Entendiendo la derivada de la curva, pues como que si la curva parametrizada, pues son las variables x1 como función de t y así hasta xn como función de t, pues la derivada respecto a t de estas variables, pues es bueno, voy a ponerlo con comas, pues es la derivada de la curva, ¿vale? O sea, estas derivadas de aquí es esto, ¿vale? Entonces, bueno, esto habíamos dicho que estaba igualado a 0. O sea, esto a 0 por aquí. Vale. Y ahora esto está igualado a 0. Entonces ahora lo que tenemos es que si sustituimos t por t igual a 0, pues tendremos que la derivada de g compuesto con gamma evaluado en 0, pues esto es igual a el gradiente de g evaluado en x0, porque cuando t es 0, x es x0, que lo teníamos aquí en las condiciones, producto escalar, la derivada de la curva evaluado en 0, y esto es 0. Vale. Entonces ahora vamos a hacer la derivada de f compuesto con la curva también. O sea, de f compuesto con gamma de t. Y esto vamos a derivarlo respecto a t. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esto no es 0, ¿vale? Porque 0 era g, porque era una curva de nivel. O sea, estaba igualado a una constante, pero esto no es 0 de momento, a priori. Aquí, pues igual, tendremos que aplicar la regla de la cadena, derivada de xn por derivada de xn respecto del parámetro. O sea, bueno, de xn, de esto primero de x1 hasta xn. O sea, vamos a poner esto igual que antes, derivada de f respecto de x1, derivada de x1 respecto de t, más así puntos suspensivos hasta la coordenada enésima. Vale. Entonces, esto igual es el gradiente de f, producto escalar, por la derivada de la curva que depende de t. Entonces, si yo ahora evalúo en t igual a 0, pues aquí pondré un 0 y aquí en estos otros, pues lo que tendré que poner es aquí x sub 0, porque cuando t es 0, x es x sub 0, y aquí 0. Vale. Pero el gradiente de f en x sub 0, eso lo hemos definido aquí como que era 0, era el vector 0, ¿vale? Porque así hemos impuesto que este punto x sub 0 sea un extremo de la función restringida a lo largo de la curva S. Por lo tanto, como esto de aquí es el vector 0, pues significa que al multiplicarlo escalarmente por este otro vector, pues esto va a dar 0, pero ya 0 escalar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que esto de aquí es 0 y esto de aquí, a ver dónde lo he dejado, aquí. Y esto de aquí es 0 también. Por lo tanto, que el producto escalar de dos vectores de 0 significa que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, como aquí tenemos el mismo vector, que es el vector tangente a la curva gamma en t, haciendo el parámetro igual a 0, pues si estos dos vectores son perpendiculares a un mismo vector, significa que estos dos son paralelos, ¿vale? O sea que el gradiente de f en x0 es paralelo al gradiente de g en x0.
Y por lo tanto, esto implica que de alguna manera deben ser proporcionales. O sea que gradiente de f debe ser igual a un factor de proporcionalidad por el gradiente de g. Y es así ya que tenemos demostrado la condición con la que empezamos a trabajar o con la que dedujimos el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Esta es la forma matemática de demostrar esa condición de posibilidad y pues nada, ya con esto yo creo que termino este capítulo que ha sido bastante cargado de matemáticas y nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.